El título de esta plática es Curvas en superficies y sus interpretaciones en categorías derivadas. Este es un trabajo en colaboración con Sibylle Scholl de la Universidad de Leicester y Daniela Bardini Fragoso de la UNAM. Me gustaría empezar con un poco de historia sobre las categorías derivadas. Estas categorías fueron definidas por Grothendieck en los 60 y su idea era generalizar la dualidad de Serre. Posteriormente, en el 63, Bertir, un estudiante de Grothendieck, decide escribir unas notas que resumen el trabajo de Grothendieck, y estas mismas notas en el 63 fueron utilizadas por Hurston para dar un curso en Harvard. Después de todo este boom sobre las categorías derivadas, el título de esta plática es Curvas en superficies y sus interpretaciones en categorías derivadas. Este es un trabajo en conjunto con Sibylle Scholl de la Universidad de Leicester y con Daniela Bardini Fragoso de la UNAM. Me gustaría empezar esta plática con un poco de historia sobre las categorías derivadas. Estas categorías fueron definidas por Grothendieck en el 60 para dar una generalización y dualización de la dualidad de Serre. Posteriormente, Bertir, un estudiante de Grothendieck, decide escribir unas notas sobre su trabajo, y estas notas fueron utilizadas en ese mismo año por Hurston para dar un curso en Harvard. En general, las categorías derivadas han mostrado ser una herramienta muy útil en diferentes áreas de la matemática, y me gustaría exponer dos ejemplos. Uno de ellos fue en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales dada por Sato y Kashiwara. Esto fue alrededor de los 60 también. Y otro de los ejemplos que a mí más me interesan es el que dio Happel, Ringer, Ponger y Brennan Butler, y ellos lo que demuestran es que las categorías derivadas resultan ser el ambiente perfecto para trabajar teoría de inclinación o teoría tilting. En esta plática lo que queremos es dar una caracterización de las categorías derivadas acotadas de A módulos, y por ello me gustaría dar una definición. No voy a dar exactamente la definición de esta categoría, lo que voy a hacer es definir una categoría equivalente a ella. En este caso, la categoría con la que vamos a trabajar tiene como objetos a complejos de A módulos proyectivos, es decir, voy a tener complejos en los que cada lugar voy a tener módulos proyectivos, y por supuesto le voy a pedir que la composición de dos morfismos consecutivos sea cero, y en este caso le vamos a pedir dos propiedades adicionales. Una de ellas es que a partir de cierto grado positivo la homología de este complejo va a ser cero, y a partir de cierto grado negativo el proyectivo que aparezca va a ser el cero. Bueno, los morfismos en esta categoría, como son de esperarse, pues van a ser una familia de complejos, una familia de morfismos, una por cada grado, de tal manera que estos pequeños diagramas conmuten. En este caso vamos a tener que considerar una clase equivalencia de estos morfismos, módulo subgrupo de morfismos nulomotópicos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? El objetivo de esta plática es relacionar dos conceptos que en principio parecen ajenos. Uno de ellos va a ser una disección de una superficie Orpful. Una disección en realidad pues va a ser este conjunto de gráficas, este conjunto de lados que particionan la superficie en polígonos, que posiblemente sean polígonos un poco extraños. Y esta superficie va a tener además unos puntos Orpful, que son aquellos puntos que tienen una vecindad en la que hay una acción de un grupo finito de un cierto orden. Y por otro lado, queremos relacionar estas superficies Orbital con una categoría derivada, y de tal manera que las curvas que aparezcan en esta superficie puedan estar en biyección con ciertos complejos en nuestra categoría, y de tal manera que si tenemos una intersección de curvas bajo unas ciertas hipótesis, esa intersección nos induzca un morfismo entre complejos. Bien. Las categorías o las álgebras sobre las que queremos trabajar son álgebras que se llaman skew-gentle. Este tipo de álgebras son combinatorias, es decir, de alguna manera podemos describirlas a través de carcajes, es decir, grafos orientados y de relaciones, es decir, combinación lineal de caminos. Lo interesante de estas álgebras es que si nosotros las pensamos como espacios vectoriales, vamos a poder construir este espacio vectorial o la base de este espacio vectorial a través de los caminos que podamos construir en el carcaj. Bueno, me gustaría empezar primero con la definición de Gentle, porque en realidad las skew-gentle son un poco más generales que estas. Las álgebras Gentle o gentiles
se pueden definir de manera local en términos de su carcaj y de sus relaciones. En este caso, dado un punto, lo que sabemos es que van a terminar a lo más 2 flechas en este punto y van a empezar 2 flechas a lo más en este punto. En el caso de las relaciones, lo que sabemos es que van a ser caminos de longitud 2 y de tal manera que si yo tomo una flecha va a haber una única manera de continuar. Cuando pongo estos puntos verdes en este dibujo, lo que significa es que este camino es prohibido. Es decir, que en este caso el único camino que yo puedo seguir es este que estoy dibujando. También tengo que pedir que dada una arista beta, hay una única manera de regresar. Es decir, en este caso, este camino está prohibido, por eso también estoy poniendo estos puntitos verdes. Y es decir, este camino es el único que puedo seguir. Es decir, en conclusión, si yo me fijo en un vértice, localmente se va a ver de esta manera. Esto es lo máximo que se va a ver. Muy bien. ¿Qué es una álgebra skew-gentle? Una álgebra skew-gentle en general va a ser un álgebra que tiene una acción de un grupo de orden 2, es decir, de Z2, de un álgebra gentle. En este caso, esta álgebra también se puede escribir en términos de carcajes y relaciones, como lo hicimos antes, y lo que va a pasar es que vamos a tener las mismas propiedades que teníamos antes, es decir, localmente se va a poder ver como una gentle, pero además vamos a tener localmente otro cierto tipo de estructuras, que son las que dibujo en este caso. Y las relaciones, en este caso, van a ser, por ejemplo, que van a existir estos lazos especiales en los que ir 2 veces sobre el lazo es exactamente hacer una vez. En este caso, ambas álgebras son de tipo de dimensión finita, como es cada espacio vectorial. En este lugar muestro 2 ejemplos. De este lado son álgebras gentiles y de este lado son álgebras skew-gentle. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado principal de esta plática? Bueno, este resultado tiene 2 partes. El primero es que efectivamente yo puedo dar una biyección entre las álgebras skew-gentle que definí hace un momento y superficies orientables que tengan un conjunto finito de puntos marcados en la frontera y posiblemente en el interior, un conjunto de puntos orthogonal de orden 2 y un grafo encajado en esta superficie de tal manera que esta gráfica disecta o corta a mi superficie en polígonos que posiblemente sean degenerados, es decir, que tengan este punto orbifold y una flecha, una arista terminada en ese lugar y que exactamente esta flecha termine en un único punto. La segunda parte de este resultado es que efectivamente nosotros podemos definir, dada una curva con una graduación, que va a ser una sucesión de enteros, vamos a poder asociarle un complejo en nuestra categoría. Las curvas que podemos considerar para dar esta biyección son las curvas que dibujo aquí abajo. Y la segunda parte de este teorema es que efectivamente si nosotros podemos dar 2 curvas que se intersectan y que localmente coincide su graduación, entonces podemos asegurar 2 cosas. Si estas curvas se cortan en un punto que no es orbifold, entonces siempre vamos a poder encontrar 2 morfismos, uno dado de este complejo en este y en otro del shift de este complejo en el otro. Y en el caso de que se corten en un punto orbifold, bajo ciertas hipótesis que son un poco más técnicas, también vamos a poder asegurar un morfismo entre complejos de cadenas. Gracias.